Existe en la naturaleza un mineral llamado magnetita o piedra imán que tiene la propiedad de atraer el hierro, el cobalto, el níquel y ciertas aleaciones de estos metales. Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo. Existe en la naturaleza un mineral llamado magnetita o piedra imán que tiene la propiedad de atraer el hierro, el cobalto, el níquel y ciertas aleaciones de estos metales. Esta propiedad recibe el nombre de magnetismo. Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el interior. También puede atraer al cobalto y al níquel. Los imanes que manifiestan sus propiedades de forma permanente pueden ser naturales, como la magnetita, o artificiales obtenidos a partir de aleaciones de diferentes metales. Podemos decir que un imán permanente es aquel que conserva el magnetismo después de haber sido imantado. Un imán temporal no conserva su magnetismo tras haber sido imantado. Es un imán, la capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. Estos polos se denominan norte y sur, debido a que tienden a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, que es un gigantesco imán natural. Magnetismo. La región del espacio donde se pone de magnetismo la acción de un imán se llama campo magnético. Este campo se representa mediante líneas de fuerza, que son unas líneas imaginarias cerradas que van del polo norte al polo sur. La unidad estándar del Sistema Internacional para el Campo Magnético es el Tesla, que se puede ver desde la parte magnética de la ley de la fuerza de Lorentz. Fuerza magnética es igual a la carga de la partícula por la velocidad de la partícula por el campo magnético, que está compuesta de 1 Newton por segundo sobre el columpio por metro. Es una unidad de campo magnético más pequeña, el Gauss, que un Tesla es igual a 10.0 Gauss. La cantidad magnética B, a la que llamamos aquí campo magnético, se le llama a veces densidad de flujo magnético. El Weber por metro cuadrado es el nombre antiguo de Tesla, siendo el Weber la cantidad de flujo magnético. Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden Una ser cámara corrientes esférica macroscópicas en cables verticalmente o orientada que corrientes contiene gas microscópicas inerte a baja asociadas con los presión. electrones en Allí órbita. dentro está montado El campo horizontalmente magnético un B cañón de se define electrones, en función de la dos fuerza bobinas ejercida sobre llamadas las cargas bobinas móviles en Helmholtz, la ley de la fuerza de acomodadas como se Lorentz. muestra, La producen un interacción del campo campo magnético magnético con las uniforme cargas perpendicular al nos cañón de conduce a electrones numerosas cuando una aplicaciones corriente prácticas. pasa a través de Las fuentes de ellas. campos Cuando el cañón magnéticos de son electrones se esencialmente de enciende, naturaleza uno dipolar, puede ver un teniendo anillo un polo brillante norte y dentro un de la polo sur bombilla. A nivel magnéticos. CRT. Cuando no se aplica ningún potencial a sus sistemas El flujo desviadores, magnético puedes ver es un una punto medida en del el campo centro de su magnético pantalla a total que medida que el pasa a rayo través de de un área electrones dada. golpea Es la una pantalla herramienta útil para fluorescente. describir los efectos de la fuerza magnética Si en colocas algún dos objeto barras que ocupa un magnéticas área dada. enfrentando polos La medición del opuestos, campo como se magnético muestra, el está punto es atada al desviado. área Esto particular de es elección. porque cada electrón Podemos es escoger como influenciado por la queramos el fuerza tamaño del área magnética y su debido al orientación campo relativa al magnético campo y es magnético. desviado de su Si trayectoria usamos la recta. representación de En un líneas de CRT, campo del las campo barras magnéticas magnético, producen un entonces campo cada línea magnético del débil campo que y los atraviesa electrones un tienen una área dada velocidad muy contribuirá alta. con algo Por de lo flujo tanto, el magnético. El ángulo al cual la línea del campo se intersecta con el área también es importante. Una línea de campo que penetra de forma rasante contribuye con una pequeña componente de campo al flujo magnético. Cuando calculamos el flujo magnético, solamente incluimos la componente del vector de campo magnético que es normal a nuestra área de prueba. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario, magnético.
Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociadas con los electrones en órbitas atómicas. El campo magnético B se define en función de la fuerza ejercida sobre las cargas móviles en la ley de la fuerza de Lorentz. La interacción del campo magnético con las cargas nos conduce a numerosas aplicaciones prácticas. Las fuentes de campos magnéticos son esencialmente de naturaleza dipolar, teniendo un polo norte y un polo sur, magnéticos. Movimiento en un campo eléctrico. Una partícula cargada que está en una región donde hay un campo eléctrico experimenta una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Si la carga es positiva, experimenta una fuerza en el sentido del campo. Si la carga es negativa, experimenta una fuerza en sentido contrario al campo. Si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo es la aceleración. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, obtenemos la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado una determinada distancia. Aplicamos el principio de conservación de la energía, ya que el campo eléctrico es conservatorio. Aplicamos el principio de conservación de la energía, ya que el campo eléctrico es conservativo. La energía potencial se transforma en energía cinética, siendo la diferencia de potencial existente entre dos puntos distantes x. Fuerza y momento de torsión en una espira. Momento de torsión es el trabajo que hace un dispositivo, en este caso de una espira. Gire cierto ángulo en su propio eje oponiendo a este una resistencia al campo de posición.